Dirige CNDH recomendación al Instituto Nacional de Migración por condiciones insalubres en albergue. Simplifican dar nacionalidad a hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. En Texas, acusan a más de 140 migrantes por intento de ingreso masivo a los Estados Unidos. Reino Unido aprueba polémica ley que manda migrantes a Ruanda. Vecinos de la colonia Juárez en la Ciudad de México exigen reubicar migrantes en albergues. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Estamos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales y las candidatas y el candidato han hecho sus propuestas en materia social, económica, judicial o bien de seguridad. Pero, ¿qué proponen las candidatas y el candidato presidenciales en materia migratoria? Vamos a verlo. Empezamos con Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Claudia Sheinbaum propone la creación de un mecanismo permanente entre países de la región para así abordar las causas de la migración. También plantea mejorar el procesamiento de asilo y repatriación con los Estados Unidos. También plantea aumentar el número de visas de trabajo para fomentar una migración segura y ordenada. También difundir y ampliar el uso de la tarjeta Finavien, que ya hay que señalar ha sido implementada en este gobierno. También plantea ampliar la afiliación y la cobertura del IMSS, del Seguro Social. También propone la simplificación en la adquisición de vivienda a través del Infonavit. También propone un incremento en los recursos a los consulados que ofrecen protección y asistencia consular a los mexicanos. La candidata también plantea un apoyo a los mexicanos para su reintegración social una vez que estén en retorno. Pero ahora vamos con la candidata Xóchitl Gálvez, candidata del PRI, el PAN y el PRD. Xóchitl Gálvez propone diseñar una política migratoria y de refugio que privilegie la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. También propone instituir una autoridad nacional fronteriza para la administración de fronteras terrestres. También plantea reforzar la labor consular e incrementar sus recursos presupuestarios con una estrategia acorde con las necesidades de la atención de los mexicanos en el exterior. La candidata también plantea programas para atender las necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo de migrantes en tránsito. Asimismo, plantea implementar un programa de visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos en nuestro país. También, al igual que Claudia Sheinbaum, propone impulsar acuerdos para alcanzar visas de trabajo para aquellos mexicanos que migran. Por último, vámonos con Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez propone asumir, así señala en su plan de gobierno, en su propuesta de gobierno, asumir la responsabilidad de ser un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes. También propone rediseñar la política migratoria y garantizar trato digno a todas las personas migrantes. También plantea fortalecer la regulación de políticas de asilo, refugio y repatriación y señala evitar así las detenciones arbitrarias. También plantea un sistema de capacitación y sensibilización de personal para la atención integral de migrantes en nuestro país. También señala que él exigiría la revisión de condiciones laborales de nuestros trabajadores migrantes. Ahí tenemos las propuestas de los tres candidatos presidenciales en materia migratoria. Nos vamos con más información. En días recientes surgió una polémica por diversas irregularidades en el registro de los mexicanos para votar en el exterior. Incluso aquí en este espacio abordamos este tema y hablamos con el consejero electoral del INE, Arturo Castillo. Y él nos compartió que nadie queda excluido para que puedan ejercer su voto y que las omisiones o documentaciones faltantes podrían subsanarse hasta el 5 de mayo. Sobre este tema, la canciller mexicana Alicia Bárcena expuso cuál ha sido el avance para atender a las y los mexicanos en el exterior. Vamos a ver lo que dijo la canciller. El INE se comprometió ya en su reunión final de la Comisión Nacional de Vigilancia, se comprometieron a que 20.964 casos que presentaban inconsistencias pueden entrar al registro. Nos quedan pendientes los 18.760 y ahí nosotros lo que le hemos pedido al INE
es pues que se informe bien, que el 5 de mayo, que es el plazo para el cual pueden regularizar su situación, pues se les dé todas las facilidades y que si no se les puede dar el registro en la lista nominal, puedan ir a las casillas a votar, que son 20, en donde va a haber 1,500 boletas adicionales, pero ella nos ofreció también la posibilidad de que puedan votar electrónicamente en el consulado. En 2023, según datos oficiales, el tránsito por México de personas migrantes en situación irregular aumentó 74.5% respecto de 2022, con una presencia notable de personas de otros continentes, principalmente de Asia y África, y un incremento de los grupos familiares con niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección específicas. Debido a su situación migratoria y al temor a ser detectadas por las autoridades, las personas recurren a medios y hay que señalar rutas peligrosas que las exponen a diversos riesgos. Desde la pérdida o destrucción de documentos de identidad, robos, secuestros, extorsiones y hasta maltratos y violencia sexual. En su trayecto, las personas migrantes pueden desaparecer o fallecer. El balance humanitario 2024 del Comité Internacional de la Cruz Roja, que se presentó esta semana, destaca que México se ubicó entre los 5 países con más solicitudes de refugio. Estamos hablando de 140,000. La información presentada comprende a México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, donde la delegación regional del comité tiene presencia y realiza diversas acciones de ayuda y acompañamiento a la población. Asimismo, sobre la situación en México, destacó la crisis forense que prevalece con más de 50,000 cuerpos sin identificar en morgues o bien en fosas comunes en estados fronterizos, donde seguramente hay personas migrantes y los mecanismos de identificación humana son insuficientes. Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el martes pasado un conjunto de reformas para simplificar el otorgamiento de la nacionalidad a hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero o bien de migrantes en retorno. Así es que ya no se requerirá la legalización consular o de la apostilla. Bastará con presentar el certificado de nacimiento en otro país y el acta de los progenitores expedida en México. La presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez Cordero, expresó que es necesario facilitar los trámites a los padres mexicanos retornados al país porque enfrentan diversos problemas para lograr el reconocimiento de la nacionalidad de sus hijos nacidos en el extranjero. Esto dado que su situación migratoria en muchas ocasiones es irregular. Vamos a ver lo que dijo la senadora en el Pleno del Senado. Esto obedece a que las madres y padres mexicanos retornados al país sufren problemas para lograr el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de sus hijos nacidos en el extranjero. Dado que su situación migratoria de estas personas en el extranjero en muchas ocasiones es irregular, lo que les impide legalizar o apostillar los certificados de nacimiento emitidos por el país de procedencia y como consecuencia no poder ser reconocidos como mexicanos. Y en Estados Unidos siguen las políticas locales abiertamente xenófobas y antimigrantes. Estados gobernados por republicanos se apresuran a darle más poderes a la policía local para regular la inmigración y a imponer sanciones penales a las personas que viven en los Estados Unidos sin autorización. El Congreso de Oklahoma aprobó rápidamente un proyecto de ley esta semana que crea el nuevo delito de ocupación inadmisible y lo pasó al gobernador para que lo promulgara. El nuevo delito conlleva penas de hasta 2 años de prisión por estar en el estado de forma irregular. Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo, hay que señalar, de Texas, donde el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley el año pasado que le permitirá al estado arrestar y deportar a las personas que ingresen a Estados Unidos de manera irregular. Esa ley, hay que señalar, está en una pausa actualmente, mientras el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito sopesa una impugnación presentada por el Departamento de Justicia Federal. Los opositores dicen que la ley es el intento más drástico de un estado para controlar la inmigración desde una ley, hay que recordar, de Arizona creada hace más de una década, de la cual la Corte Suprema Federal anuló algunas partes. La ley de Oklahoma haría que sea ilegal permanecer en el estado sin un permiso legal
y una primera infracción sería considerada un delito menor y podría ser castigada hasta con 1 año de cárcel. También el gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales de inmigración si halla a personas que están en el país sin permiso, y a su vez las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. Ese proyecto de ley entra en vigor el 1 de julio. Otra propuesta en el estado permitiría aumentar las sentencias de prisión hasta cadena perpetua para quienes se encuentren en Estados Unidos de forma irregular y cometan un delito violento. En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds también promulgó un proyecto de ley que tiene partes similares a la ley de Texas. Otro enfoque para desarrollar un proyecto de ley similar es el que está avanzando en Luisiana también. Los legisladores de Idaho examinaban una iniciativa parecida, pero levantaron la sesión sin aprobarla. Pero esto no acaba aquí. Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a los carceleros a verificar el estatus migratorio de los reclusos. Esto parte de una respuesta política al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano. Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó esta semana una polémica ley que declara a Ruanda como seguro para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las Islas Británicas de manera irregular. El primer ministro conservador Rishi Sunak dijo que la iniciativa, desde su punto de vista, es un cambio fundamental en el enfoque global sobre la migración, pues, señaló, disuadirá a personas vulnerables de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones. La oposición política, activistas de derechos humanos e incluso Naciones Unidas han criticado el plan por considerar se supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio. By shifting the responsibility for refugees, reducing the UK court's ability to scrutinize removal decisions, restricting access to legal remedies in the UK, and limiting the scope of domestic and international human rights protections for a specific group of people, this new legislation seriously hinders the rule of law in the UK, and it sets a perilous precedent globally. El llamado Plan Ruanda prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán. De ser aprobadas las peticiones a las personas deportadas, se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo 3 décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por diversas organizaciones internacionales. A quienes se les rechacen sus solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o bien buscar asilo en otro tercer país seguro. Sin embargo, bajo ningún concepto, ninguno de los deportados podría volver al Reino Unido. Sunak, quien desciende, hay que señalar, de inmigrantes indios, ha asegurado que la iniciativa servirá para disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan. And the success of this deterrent doesn't rest on one flight alone. It rests on the relentless, continual process of successfully and permanently removing people to Rwanda, with a regular rhythm of multiple flights every month over the summer and beyond until the boats are stopped. Y justamente para hablar sobre este tema me da mucho gusto enlazarme con Gilberto Conde, él es profesor del Colegio de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar en el programa. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole qué lectura hacer de esta dura medida que ha anunciado el gobierno británico de enviar a los migrantes y solicitantes de refugio al país africano, a Ruanda. Ante todo, antes que cualquier otra cosa, es una violación tremenda a los derechos humanos, no tiene nombre, ¿no? Eso de expulsar a los migrantes a un país que está lejos de todo, de sus propios países, muy probablemente de un país que no tiene las condiciones para ofrecerles un mínimo de estabilidad económica, de empleo, de cualquier cosa,
es de entrada algo inaceptable, que no tiene nombre, ¿no? Es una, pero es también algo demagógico, porque no es que esto va a resolver el problema de la migración, ni va a detener la migración, ni va a detener la necesidad de las empresas, de los capitales británicos de contratar mano de obra barata, y es simplemente algo extremadamente cruel que puede acarrearle votos, pero que no va a resolver el problema de ninguna manera, simplemente va a hacer mucho más miserable la vida de mucha gente. Y doctor, por otro lado, vemos que Medio Oriente y también África han fungido como una especie de foco permanente de expulsión de migrantes. Y esto ha derivado a que en los países europeos, ante la llegada de más migrantes, pues incrementen los sentimientos nacionalistas y xenófobos. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor? Sí, así es, totalmente. Y se combina con otro elemento, ¿no? Que yo creo que es importante considerarlo para entender por qué ocurren estas cosas y por qué tienen éxito los demagogos de ultraderecha nacionalistas y ultranacionalistas. Lo que pasa es que ya desde hace bastante tiempo tenemos un fenómeno en el que ya desde hace varias décadas la economía mundial, el sistema capitalista en el que vivimos es incapaz, se ha mostrado incapaz de satisfacer las necesidades de las poblaciones y quieren simplemente acumular, concentrar la riqueza en pocas manos, que les vaya bien a las empresas y les importa muy poco cómo le va a la gente. Y esto afecta a los países del sur, pero también afecta a los países del norte. Entonces, como en los países del norte, obvio que no viven tan mal como en los del sur, en promedio, porque sí hay gente que la pasa bastante mal, incluso ahí, pero han visto un deterioro de la calidad de vida con respecto a la calidad de vida que tenían sus padres o la generación anterior o las generaciones anteriores. Entonces, ante este deterioro, estas organizaciones de ultraderecha han aprovechado mediante la demagogia y discursos xenófobos echarle la culpa a los migrantes, echarle la culpa al otro, de problemas que son generados en su propia sociedad o a nivel mundial por un sistema que ha demostrado que no funciona para la gran mayoría de la población del planeta. Y este mismo sistema es el que alienta, además de las guerras, alienta las guerras y además alienta las migraciones y hace que todo esto se haga explosivo al norte y al sur. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchísimas gracias a ti, un gusto, un placer estar aquí en el programa y poder colaborar. La voz de la reggaetonera mexicana Kimi Little Queen ha llegado a Francia, donde ha puesto a bailar a más de uno. Vamos a ver. Casi un año en Francia desde que realizó un viaje de familia en 2023 y decidió quedarse para poder desarrollar su música. Ha dado 11 conciertos en París y Marsella y también ha presentado en diversos bares y salas como la Bellevilloise en la capital francesa durante el Festival Primavera Latina que duró 3 días. Y mi música, mi personaje y la música urbana en general es una música que rompe las reglas, que te dicen esto no se hace así y entonces yo digo no, esto se hace así porque así es que es, me maquillo así, me tatúo así, hablo así, porque así quiero que sea. Durante el Festival Primavera Latina hubo una variedad de música como fue el grupo de República Dominicana Las Olas, entre bachata y salsa para animar los primeros momentos de festival. Ya entrada la noche tocó el turno a la mexicana Kimi. Tengo una actitud que lo pone on fire. Y yo soy tu falla. Dime si estás listo para la batalla. Sabes que cuando me llama, yo ya estoy en llamas. Llámame
pa' quemarnos. Busco poner el nombre de México en alto y el mío, claro, porque estoy aquí y si estoy aquí es para hacer lo más que puedo, apropiarme de Francia y de Europa. La primera mexicana en Francia haciendo drill y haciendo... Digo la primera porque no he conocido a otra, no dudo que quizá ha habido o va a haber más, pero si aún no hay, y si soy la primera como lo creo, abrir las puertas para otras chicas que conquistemos todo el mundo en general, es la idea de mi música y es lo que busco en Francia. Y que próximamente estarán disponibles en diversas plataformas digitales. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. A partir de experiencias, objetos, literatura y creatividad, Desintegrades es un proyecto que busca contar historias migrantes de latinoamericanos que están fuera de su lugar de origen y que hoy la pueden compartir. Vamos hasta Alemania con mi compañera Elis de León, que nos va a contar sobre esto. A través de un hilo conductor de objetos y de memorias, un grupo de latinoamericanos entretejió con sus propias historias y experiencias migratorias un texto literario colaborativo que deja testimonio de su ser y sentir aquí en Alemania. Desintegrades es la primera publicación de la editorial Transhumantes, que trabaja de forma colaborativa con la diáspora latinoamericana en Berlín. Nace de la iniciativa de este colombiano. Él es Camilo Vaquero. La iniciativa de Transhumantes nace, supongo que tiene como muchas variables. La primera es como un interés genuino que tengo por los libros y por la literatura. También tiene que ver como con mi experiencia de haber llegado acá y también ser migrante, ¿no? El proyecto no se limitó a la compilación de textos de personas que por azares del destino tienen raíces en un mismo continente. Camilo se dio a la tarea de crear los espacios y los contextos donde este grupo de individuos pudiese proyectar los pensamientos y sentimientos vividos durante su proceso migratorio. Lo hizo a través de talleres de escritura, de collage y de encuadernación. Sobrepasan un poco como esa visión convencional del taller de escritura e involucran a la persona en la producción de un libro desde el principio hasta el final. Los objetos de este escritor mexicano son estas dos libretas heredadas, una de despedida, una de bienvenida, en ese orden. Entre recortes y subjetividades, en sus textos se cuelan realidades políticas y sociales, como la discriminación en la pequeña ciudad cerca de Polonia donde vive, fricciones o resistencias al mundo cambiante. Hay quien tiene miedo y se va a resistir y probablemente padezca bastante a partir de ello, y el sufrimiento puede llevar a la violencia y al dolor. Y habrá quien encuentre cómo hacer amigos, cómo hallarse en este gran mundo que está cambiando. Y pues ojalá, yo creo que somos más los que sabemos hacer amigos que los que tenemos miedo, y tengo esperanza en ello. Desintegrades es también un acto de insurrección, de defender quién se es en donde sea que se está, de dar luz sobre las realidades y las falacias del primer mundo, de reconocer el valor de mirar a los ojos a esto que seguimos llamando migración, pero que bien podría ser una bestia, como la que se lee en las líneas del texto de Camila. Yo creo que le llamo bestia porque no siempre es agradable. Creo que es una bestia porque tiene estas facetas que pueden ser suaves y que pueden ser invitadoras, y tiene esta otra faceta en que puede desgarrar y puede gritar y puede asustar también por momentos. Entonces no es domada, es como una bestia salvaje. Desde Alemania para Canal 14, Elis de León. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.